Aitor, que fas por aquí se son as 4 da mañana? Nada, dime la neura e non soy a dormir, tú. Lo mesmo. E mira que güey tenía yo ganes de agarrar la cama, Pues non hai maneira. E non dormiste nada máis échate. Que va? E mira que puse la almohada así como me gusta para estar a gusto. E cuando ya estaba a punto de dormirme, vínoseme unha cosa pola cabeza e ya. A ver, ¿qué pasó? Nada, non tiene importancia. Venga. A ver, e é que acordéme de unha vegada que na escuela llamé sin querer mamá a la profesora. Bah, eso casi que aí pasa a todo el mundo de guaje. Ya, pero é que neste caso la profesora sí que lle era mi mamá. Entonces, ¿cuál huye el problema? Home, que agarró e díxome: señorita García, na escuela non soy só soy la profesora. E castigóme con uno de los castigos leves. Lo típico, ¿no? Copiar 100 vegas, no voy a llamar mal a profesora. Pues non, tuve que cantar la canción de Soy una taza, una tetera, delante de toda la clase, con coreografía incluida. Bueno, pero tampoco se dirá para tanto. ¡Vestía de plato! Joder, si eso era para las leves, que ya era para las graves. Lo mismo, pero en el patio del colegio. ¡Re Dios! ¿Y tú? Pues estaba olvidando que de algún día vamos a quedar echados y vamos a morrer todos. Que pali vamos a ir apagándonos. Y que lo último que quizá escuchemos de alguna vez en la vida sería el pitido de una máquina anunciando el nuestro último aliento. Bueno, entonces, ¿qué ponen en la tele? La verdad que la tele a estes horas ya blucante. ¿A que sí? Non hai máis que programas para sacar perras a la xente, porque claro, estes horas quen va a ver la televisión? Xente que está tan aburrido, tan desesperado, que saquen las perras por cualesquier cosa. Bueno, tú y yo estamos viendo la tele. A ver, pero é distinto. Tú mira que cantidad de xente están sacando las perras así, porque sí. Pa nada. Mira esa, acaba de poner perros y quedóse con presentador. ¿El qué no? Albagina. Porque lo compró estando de vacaciones. Chupaste. Bueno, nada, mira, esa rapaza tuvo que gastar por lo menos 5 euros en una broma de parvulitos. Yo, en fin. Pulleras, tesores que esperes, la orquesta principal. No, yo que sé, de algo que non saía para sacar perras a la xente. A ver, mira, cambio de canal, teletienda. Cambio de canal, el tarot. Otra vuelta. Ah, no, mira, aquí hay una peli. A ver, no, pues por la imagen parece antigua, de estos ochenteros que me gusten a mí. Pues yo, pa' mí, que esta ya la vi. Pa' mí que hay un thriller psicológico de estos alemanes, porque el cartero de detrás está en alemán. Pues yo sigo sin caer donde la viera. ¡Ay, es romántica! ¡Ay, mira qué precioso! Mira cómo se están besando esa pareja. Besándose mucho. La verdad es que los alemanes para las películas son un poco expresivos, ¡Re Dios! Ahí sobra un poco yegua, Madre del alma. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué está agachándose? ¿Qué iba? ¡Ay, suficiente tele! ¡Ya se me la vi! Venga, de xuro que desta va. Díxome un coñazo mío con unos audios destos de hipnosis de YouTube. Escúcheslos y quedes dormir un pedo de culo. ¿Y díxete un collecito yo? Joder, de los normales, que tienes que perder. Bueno, anda, Val, también es verdad, ponlo. Mira. A ver. Hola, soy Janina. Bien llegado y bien llegada a esta sesión de hipnosis. Y es probable que tengas problemas para dormir. La paisana y ingeniera, Paciencia, que no tienes fe ninguna. Puede ser que te cueste conciliar el sueño, o que te despiertes en algún momento de la noche y no sellas a volver a dormirte. También puede ser que despertaras por alguna pelea. Puede que estés pasando por un periodo de mayor estrés o que se acumulen los problemas de la vida. Maminina, esta paisana ya bastante pesada, cuando empieza la hipnosis. Imagina que estás nuevas. La hierba acaricia los 2 pies descalzos y el olor de la naturaleza hace que la tu respiración sea más fluida, más relaxante. Atopes un río, limpio, lleno de agua pura y cristalina. Pues sí que paz que furrula, Uf, ya decíatelo yo.
ahora ves los paxarinos volar gráciles, libres como el to pensamiento que vuela xunto a ellos. No fondero de la Viesca ves una cueva llena de allalgues. Mira, quita esta buxerra porque lle peor que non dormir. Quasi cando estás xa no máis plácido que vas dormir e ya estás casi llegando al éxtasis, ¡zas! Córtate. Y igual que cuando me lo montaba con mi oes. Voy a ver si topo uno de estos de sin sonido tal, así de sones relaxantes, porque si no, de para atrás. Mira, yo... Quítame, Carlos, es que yo voy para la... Bueno, vaya sugestionable que ya es, Aitor. Aitor, avisa cuando acabes que voy yo para allá. Más largo que un día sin reloj. Mamina del alba. Estoy molida, Voy a ganar de pillar la cama. 24 horas y sin dormir. Pues yo la verdad, yo que estaba caciplando. ¿Tú sabes que van a hacer una película de así como de la Pasión de Cristo en lenguaje de xordos? Y digo yo, ¿cómo van a hacer para cuando lo crucifique? Bueno, Aitor, mira, yo de verdad voy para la cama, Vaya pocas inquietudes tiene esta rapaza. Tú y los tus putos dudas de mierda, No, pero piénsalo. Si está crucificado y hay lenguaje de xordos, cuando tenga que falar con Dios para quitar a los ladrones y todo eso y que vayan al reino de los cielos, ¿cómo va a hacer? Va a tener que estar así. 50 bebés hoy. Mira, marcha a hacer una infusión. Bueno, la metástasia, pues sí, se va recordando de tanto en tanto.